Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Los grandes negocios con las enfermedades, con la salud, siempre lo mezclan para encubrir determinados propósitos pecuniarios con la filantropía. Las pandemias tipo COVID-19, cual que sea el origen del virus y la causa de su propagación, resultan muy funcionales a los intereses de los grandes capitalistas y son oportunistamente aprovechadas para hacer grandes negocios que favorecen conglomerados industriales, comerciales y financieros. Sobre todo cuando las pandemias son manejadas desde mecanismos como la OMS, que también tiene una sinuosidad, una ambigüedad, o por programas estatales condicionados por los intereses económicos enmarcados en el predominio del afán de ganancia, a como dé lugar, y en la acumulación de capital por sobre las necesidades de los pueblos, y necesidades tan imperiosas como es el deterioro colectivo de la salud. Las versiones sobre el nuevo coronavirus, detectado primero en China, van desde el impacto ambiental degradante, desarticulante, a cargo del industrialismo, de todo lo que ha sido el proceso de industrialización capitalista, y relacionado con esto de la superurbanización, contrariando la naturaleza no humana, hasta el tema de su manipulación en laboratorios o el empleo de los virus en la guerra biológica. Me explico. El proceso de industrialización afecta la selva, la fauna, la flora y crea distorsiones enormes allí que producen el traslado de los virus de los animales a los seres humanos con determinados grados de agresividad. Esa es una causa importantísima. Pero también, con toda la guerra biológica, bacteriológica, se han manipulado en los laboratorios y se han empleado contra adversarios. Especialmente Estados Unidos ha hecho eso muchas veces. En marzo del 2020, después que la cúpula capitalista acuñó el término en Estados Unidos del virus chino para estigmatizar al gigante oriental, China, en una reacción contraria, denunció que el virus había sido introducido en Wuhan por una delegación deportiva militar de los Estados Unidos, del Pentágono, con el objeto de causarle grandes problemas a ese país. Pero al mismo tiempo, y por otro lado, un tal Philly Giraldi, exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, declaró que su país podría haber creado el temido virus en colaboración con el régimen de Israel como un arma de la guerra biológica para dañar a China y a Irán, decía él. Hasta ahora, sin embargo, no se ha podido determinar científicamente la verdad sobre ese fenómeno. Sin embargo, es evidente que existen dos actitudes diferentes frente al agravamiento de la crisis sanitaria
y la depresión económica global que ella ha precipitado. Una es la manipulación de la pandemia desde una lógica neoliberal para producir una reestructuración del poder capitalista a nivel mundial y local. Por eso digo que es muy importante tener en cuenta lo que pasa en el mundo y en los que lo dominan y su impacto en República Dominicana, que sería en este caso lo local. ¿Qué conlleva? Esa manipulación conlleva mayor acumulación y concentración de riqueza a favor de las élites de la burguesía transnacional y de las burguesías de estos países que disponen de más posibilidades de expansión en medio de la multicrisis, porque hay grupos que tienen mucho más posibilidades de aprovechar la crisis que otros. Me refiero al grupo del poder capitalista. Aunque no se confiese, eso implica convivir el mayor tiempo posible con la COVID-19 para usarla en función de los intereses espurios. Y posiblemente a eso se deba ese vaivén de que se reduce un tanto, vuelve otra vez, se contiene. Son políticas que se aplican. La otra actitud consiste en priorizar la salud colectiva, acompañándola de la determinación de aplicar una estrategia de eliminación o aislamiento de la pandemia, sin poner a depender todo de las vacunas y condicionando la apertura de la economía a la efectividad de ese plan estatal. Eso implica la determinación de poner en primer plano el interés de los pueblos y las urgencias de los pueblos, sin sujetarse a las pautas condicionadas de los organismos multilaterales. Implica también un ejercicio de soberanía y de solidaridad humana. Los resultados de ambas actitudes frente a la misma pandemia están a la vista. Están claritas. A más neoliberalismo, peores resultados. Aún se trata de países imperialistas con muchos recursos, altamente desarrollados, como lo pregonan. A mayor orientación a favor del interés colectivo, del predominio de lo social sobre lo privado, del predominio de la salud sobre el interés económico de minorías, a más orientación socializante, mayores logros colectivos y mejor estatus comparativo de la pandemia. En este último sector, sin duda sobresalen Cuba, China, Austria, Uruguay, Nicaragua, Vietnam e incluso Venezuela, con todo el impacto desgarrador del bloqueo, del secuestro de sus recursos económicos y con las largas fronteras terrestres que hace más vulnerable ese país. Esos son datos de la realidad que no se pueden ocultar. No es uniforme la situación, depende de las políticas que se apliquen. Pero nos tenemos que despedir y le damos un fuerte abrazo. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer